Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Vamos a seguir en este capítulo construyendo la acción, una acción que sea invariante relativista, es decir, que tenga en cuenta lo que nos dijo Einstein sobre el espacio-tiempo, y también vamos a ver cómo hallar la dinámica de un campo. Y como no podía ser de otra manera, eso nos va a llevar a las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero creo que tal como lo he enfocado, a pesar de que ya algunos de vosotros habéis visto esto de otras formas en capítulos anteriores del curso de teoría cuántica de campos y en charlas que he hecho, creo que la manera en la que he enfocado este capítulo va a ser bastante divertida. Así que os animo a que os quedéis, así que no me enrollo más y allá vamos. Bueno, vamos a empezar definiendo el objetivo de este capítulo. Es construir una acción en el espacio-tiempo. Entonces, lo primero que voy a decir es que esta expresión, lo que hay dentro de esta integral, o sea, el integrando, se le denota normalmente con una L caligráfica y se le densidad lagrangiana. Y a veces se le llama lagrangiano directamente simplemente por pereza de decir densidad. Entonces, volviendo un momento a la mecánica de toda la vida, es decir, la que tiene un número finito de grados de libertad, o dicho sencillo, que el número de partículas no es infinito, sino que es menor que infinito, o sea, 80, 40, 1000, pero finito. O sea, lo que hemos estado haciendo en todos estos capítulos, ¿no? Pues bien, la acción se definía como la integral con respecto del tiempo del lagrangiano. Entonces aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Cogemos este señor y lo integramos con respecto del tiempo. Y eso nos da una acción. Eso sí, será una acción para un campo. Por lo tanto, definimos de forma análoga a como lo hicimos en los capítulos anteriores, la acción de un campo como la integral con respecto del tiempo y respecto de x, o sea, la doble integral de la densidad lagrangiana, que en este caso es esta, pero será la que sea. Y de hecho generalizaremos eso en breve. Pero de momento es un señor, una densidad lagrangiana que va a depender, aunque aquí no dependa, en general va a depender del campo y de sus derivadas. Ya digo que en este caso está dependiendo solo de las derivadas. Tal como está definida esta acción, está definida solo en el plano x, t. O sea que tal como está definida, lo que viene a decirnos es, fijémonos en un punto concreto del espacio-tiempo. Para ver cuánto vale la densidad lagrangiana en ese punto en concreto, vamos a desarrollar un momentito la densidad lagrangiana tal como lo hicimos en el capítulo anterior. Recordad que esto era la derivada 0 del campo por la derivada 0 del campo más la derivada 1 del campo, derivada 1 del campo. Y recordad que el tiempo lo podemos bajar, el índice, y al bajarlo queda la misma expresión al cuadrado, y que cuando bajábamos esto hacía que cambiara el signo, y entonces nos quedan dos señores iguales al cuadrado. De momento tomarlo como un acto de fe, pero nada, eso va a durar unos minutitos. Entonces imaginemos que en este punto, pues por ejemplo el campo vale 5, da igual lo que signifique, pero al fin, y da igual las unidades, la cuestión es que dará un número, el que sea, y lo mismo va a pasar pues con la derivada con respecto del tiempo, que igual da 2, por decir algo, y la derivada con respecto de x, pues a lo mejor da 3, por ejemplo, en este punto. Entonces, en ese punto, la densidad lagrangiana pues va a ser un medio de... Vemos que no depende del campo en esta lagrangiana en concreto. En general sí que va a depender, pero de momento lo hacemos sencillo. Y simplemente tenemos que sustituir aquí y aquí por los valores que nos ha dado. Aquí iría un 2, aquí iría un 3, por tanto sería 2 al cuadrado 4, menos 3 al cuadrado 9, o sea quedaría menos 5 entre 2. Perfecto. Pero podríamos hacer la misma operación con este punto y a lo mejor aquí, en vez de que el lagrangiano dé menos 5 entre 2, pues imaginad que aquí da pues 7. Y aquí 0, por ejemplo. Entonces esta sería la manera de encontrar la densidad lagrangiana en cada punto de esa región del espacio-tiempo. Pues lo que nos dice la acción es que sumemos, o sea,
Es que, digamos, ya sabéis que la integral es una suma, pues que sumemos para todos los puntos, todos estos puntos que hay por aquí, sumemos todos los valores del lagrangiano. Y eso al final pues nos da un número. Entonces, como típicamente vamos a querer que tanto la x vaya desde menos infinito hasta infinito, y lo mismo con el tiempo, desde el pasado remoto hasta el futuro remoto, eso va a querer decir que vamos a hacer una suma infinita. Así que más vale que esta suma dé algo finito, porque si no tendríamos una acción infinita que no tiene demasiado sentido. Y esta condición, como ya veremos más adelante, va a imponer una serie de condiciones para los campos. Por ejemplo, una cosa que se me ocurre ahora mismo que podría ser es imponer que, por ejemplo, cuando el valor absoluto de la x tienda a infinito, pues que este campo tienda a cero, por ejemplo. Y también con el tiempo. De manera que si nos alejamos mucho a tiempos y posiciones remotas, tanto en el futuro como en el pasado, pues este señor se vuelve cero y también sus derivadas. En el infinito, por ejemplo, que tiendan a cero. Entonces, en esta situación podríamos definir una acción que no fuera infinita, por ejemplo, ¿no? Bueno, simplemente pongo esto para que quede claro que hay que trabajar un poco esto más, porque no podemos poner aquí cualquier lagrangiano o cualquier cosa. O sea que los campos no pueden ser cualquier cosa. Hay que ver qué tipo de forma respetan, digamos, el sentido, ¿no? O la lógica que hay detrás. Vale, esta era una de las cosas que quería decir. Pero lógicamente el espacio ordinario pues es R3. Y si queréis, pues R3 más, entre comillas, lo demás, otra dimensión más, que es el tiempo. Por tanto, tenemos el espacio tridimensional y tenemos el tiempo. Por lo menos los que no nos dedicamos de momento a la teoría de cuerdas, ¿no? 4 dimensiones. Entonces está claro que esta integral la tenemos que extender a las otras coordenadas que faltan y poner aquí un total de 4 integrales, ¿no? Entonces, esto lo podemos dejar así, pero normalmente la gente, ya sabéis que los físicos tenemos un poco de pereza, y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero es, en vez de poner dt, vamos a poner cdt aquí, para que podamos poner diferencial de x0. Bueno, pues estos señores lo podemos poner como dx1, dx2 y dx3 y con los índices arriba. Eso es importante, ya veréis por qué. O sea que al final podemos poner que todo esto es de x0, de x1, de x2 y de x3, que esto es básicamente un diferencial de volumen espacio-temporal. Y esto, de forma compacta, pues normalmente se suele poner como d4x, que simplemente significa esto. Así que finalmente la notación simplificada para la acción de un campo es la integral sobre el elemento de volumen de 4x de la densidad lagrangiana. Y entonces ahora decimos, vale, pero ¿qué dinámica tiene este campo? Vale, pues esto es una cosa que tiene una respuesta muy fácil porque tenemos que aplicar el principio de mínima acción que nos dice lo siguiente. Bueno, aquí tenemos que separar dos maneras de decirlo. Una posible manera de enunciar esto es cuando el tiempo y el espacio se pueden separar. Bueno, aquí hay dos maneras de enfocar este asunto. Vamos a suponer que estamos trabajando en dos dimensiones, una para el tiempo y otra para el espacio, simplemente para hacer las cosas fáciles por un momento. Y ahora imaginemos que separamos el espacio y el tiempo de esta manera y decimos, ponte por ejemplo en el tiempo igual a 0 y dime cómo quieres que sea tu campo. Entonces le digo, bueno, pues imaginemos que mi campo quiero que sea así. Por ejemplo, entre A y B. Esto sería el campo en el tiempo igual a 0 para cualquier x. Y ahora vamos a imaginar que nos ponemos en un cierto tiempo t mayúscula. Bueno, vamos a imaginar que en un cierto tiempo, por ejemplo, cuando ha pasado un segundo, por decir algo, y decimos, vale, ¿cómo quieres que sea tu campo en este momento? Bueno, pues imaginad que queremos que sea así, con un pequeño bulto por aquí, y esto va a ser nuestro campo
cuando ha pasado un segundo y para cualquier x. Entonces, si lo enunciamos de esta manera, el principio de mínima acción, si separamos el tiempo de la posición, entonces a esto nuevamente lo podemos recuperar y llamarle L de toda la vida y volveríamos a tener lo de siempre. Que esto básicamente lo que dice es, de todas las maneras en el que esta curva se puede convertir en esta, aquella que haga que la acción sea mínima o estacionaria es la buena. O dicho de otra manera, la evolución del campo en el tiempo es tal que minimiza la acción. Esto es una manera de decirlo. Y luego hay otra que también creo que es bastante interesante decirla, sobre todo cuando el espacio-tiempo se curva o cuando estamos hablando o queremos generalizar y hablar así más bien en abstracto. La forma alternativa y completamente equivalente de decir esto es lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos nuestro espacio-tiempo, que es una hoja de papel. Aquí tendremos nuestro espacio, aquí nuestro tiempo. Y claro, a diferencia de esto, fijaos que yo me estoy fijando solo en pequeñas rodajas de espacio, digamos que cada una de ellas pues tiene asociada un tiempo diferente. Y entonces podemos imaginarnos una especie como de evolución en el tiempo, una especie de película cuando le damos al play, pues que a lo mejor la curva primero es así, en el primer momento, y luego así, y después así, hasta que finalmente llega al resultado final, ¿no? Y entonces, insisto que esto es como una película en la que el tiempo pasa. Pero fijaos que si ahora yo pongo de golpe el espacio y el tiempo, aquí ya, si yo dibujo, por ejemplo, un campo, que sería básicamente una sábana por aquí, pues esto ya no va a cambiar. Aquí no hay una especie de tiempo extraño en el que la sábana evolucione. No, aquí está toda la historia completa de la evolución. O dicho de otra manera. Vale, entonces en vez de poner A y B, vamos a hacerlo fácil. Solo para coger la idea, vamos a poner que esto es x igual a 0 y esto es x igual a 1, igual que el tiempo, por poner un ejemplo tonto. Bien, pues podemos poner nuestra coordenada x igual a 0 aquí y nuestra coordenada x igual a 1 aquí. Y lo mismo con el tiempo. Aquí diremos que el tiempo es 0 y aquí diremos que el tiempo es 1. Si ahora utilizamos el eje z, llamémoslo así, para representar el campo, podemos hacer la traducción de este dibujo pues representando esta curva justo cuando el tiempo es 0, o sea que sería, por ejemplo, pues algo así. ¿Vale? Y esta curva está por encima de este eje. Y luego cuando nos situamos en el tiempo 1, que sería toda esta línea, pues ahora la curva pues sería, pues no sé, pues algo así. ¿Vale? Estamos representando esto. Y nuevamente, todas estas alturas sobre el eje X representan los posibles valores que tiene el campo en el tiempo 0 y en cualquier posición entre 0 y 1. Mientras que todas estas alturas representan el campo en el tiempo 1 y en cualquier posición X entre 0 y 1. Y entonces toda esta película, que es básicamente la evolución en el tiempo de este perfil a este otro, lo podemos ver pues como algo así. Es decir, una sábana definida en todo el espacio-tiempo, en el que insisto que pasamos de un perfil en el tiempo 0 a un perfil en el tiempo 1, de este perfil a este perfil. Entonces, ¿qué lectura tenemos que sacar ahora del principio de mínima acción? Porque aquí la lectura que hemos sacado, lo recuerdo, es que el camino correcto para llegar desde el perfil 1 al perfil 2 es tal que al calcular la acción sea el número más pequeño posible. Pero si lo vemos desde este punto de vista en el que no hay evolución, no hay un camino, sino simplemente nos dan una sábana en concreto, lo único que podemos decir es que esta sábana de aquí, la que conecta estos dos perfiles, puede ser pues dos cosas, o la sábana correcta o la sábana incorrecta. ¿Cuándo diremos que es correcta? Cuando la acción es mínima. ¿Y cuándo diremos que es incorrecta? Pues cuando la acción no es mínima. Pero claro, ¿qué significa aquí la acción? La acción, si lo miramos ahora desde este punto de vista, que es la integral en todo el espacio-tiempo del lagrangiano, bueno, pues lo que nos está diciendo esto es que
cojamos, como hemos hecho antes, ¿no? Cada punto del espacio-tiempo, miremos cuánto vale lagrangiano y hagamos la suma de todos esos puntos. Luego, haciendo todo eso, al final toda esta sábana se traduce en un número. S igual a 7, por ejemplo. Y este S igual a 7 implica, pues, esta sábana en concreto. De forma que si uniéramos el perfil de arriba con el perfil de abajo, con, por ejemplo, una sábana que tuviera aquí un bulto, por ejemplo, por aquí en medio, ¿no? Tenemos una sábana en el que está uniendo correctamente el perfil rojo este con este otro de aquí, pero le ponemos un bulto. Si calculamos la acción para esto, pues probablemente esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces probablemente la acción pues sea un número bastante más grande, 58, por ejemplo. Entonces sabemos que esta no puede ser correcta porque hemos encontrado una que tiene una acción menor. Y si fuéramos capaces de encontrar una sábana que conectara estos puntos rojos con estos de aquí, de forma que S diera 1,3, por decir algo, pues esta tampoco podría ser porque hemos encontrado una acción menor. Por tanto, la sábana correcta es aquella que tiene una acción mínima. Y por último, una manera aún más o menos alternativa de saber si una sábana es correcta o no es aplicando lo que ya hemos hecho en capítulos anteriores, que es hacer que la acción sea, la variación de la acción sea 0. Y esto tiene una interpretación muy bonita, que es completamente equivalente, todo lo que estoy diciendo es completamente equivalente entre sí. O sea que podéis coger la interpretación que más os guste. Supongamos que nos viene un señor y nos dice, esta sábana es correcta. Entonces la manera de verificarlo es haciendo una pequeña variación de la acción y ver que es 0, a primer orden. ¿Y qué significa esto geométricamente? Pues es una cosa muy bonita. Lo que significa es que cojamos en cada punto de la sábana, por ejemplo aquí, 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 es decir, en todos los puntos de la sábana, vamos a imaginar que estiramos un poquito o hundimos un poquito la sábana. Visto de perfil, pues sería subir un poco esto, bajar un poco esto, subir, bajar otra vez, subir. Modificar un poquito esta sábana en todos los puntos. Hacer esto significa hacer una variación de el campo en cada punto xt, en cada punto del espacio-tiempo, y son pequeñas variaciones completamente independientes entre sí. Si esto lo subo 0,02, pues que yo suba esto 0,02 aquí no implica para nada cuánto tiene que bajar o subir aquí. Son completamente independientes. Esto es muy importante. Entonces, lo que dice el principio de mínima acción es que si variamos un poco, infinitesimalmente, el campo en cada punto de la supuesta sábana correcta, la variación va a dar 0, a primer orden. Esta es otra manera de verlo. Entonces, al final, cuando se hace una variación de la acción, como bien sabéis, aquellos de vosotros que habéis visto las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo que nos dan es una ecuación cuya solución es precisamente el campo en el tiempo t y en la posición x. Que básicamente lo que nos dice, una vez obtenida esta información, es, dado el perfil inicial, poder calcular cuánto va a valer el campo cuando ha pasado un cierto tiempo. Si esto es el tiempo 0, pues esto es el tiempo 1, por ejemplo. Y luego, cuánto vale el campo cuando ha pasado un poquito más de tiempo, por ejemplo, t igual a 2. Y poco a poco vamos construyendo la sábana hasta llegar al perfil final. Entonces, para saber cuál es el comportamiento de esta sábana desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, necesitamos esta función. Y para encontrar esta función necesitamos una ecuación cuya solución sea esta función, precisamente. Y esta ecuación se obtiene de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero las ecuaciones de Euler-Lagrange se calculan precisamente al hacer una pequeña variación del campo en cada punto e imponer que la acción sea 0. Esto nos lleva a las ecuaciones de Lagrange. Entonces, todos sabemos las ecuaciones de Euler-Lagrange porque las he hecho aquí. Y recordad que cuando estamos en un sistema mecánico, bueno, déjame llamarle en vez de mecánico, un sistema de un número finito de grados de libertad,
Bueno, esto básicamente significa que tengo 50 partículas, 80, 1500, pero no son infinitas, sino que acaban en algún sitio. Bueno, pues esto, las ecuaciones nos dicen que hay que hacer la derivada del lagrangiano con respecto de las Q, I, T, menos la derivada con respecto del tiempo de la derivada de L con respecto de Q, I, T, punto, igual a 0. Entonces la generalización a un campo es inmediata, porque si nos acordamos que habíamos dicho que Q y T ahora lo trasladamos a un campo que depende de T y de X, entonces ahora esta fórmula se transforma en parcial, pero cuidado, no de L, sino de la densidad lagrangiana con respecto del campo menos, efectivamente va a haber una derivada con respecto del tiempo, de la derivada con respecto de la densidad lagrangiana, de la derivada del tiempo del campo. Pero esto tenemos que poner más términos porque si os acordáis, nosotros antes simplemente teníamos la integral con respecto del tiempo y por eso solo aparecía esto. Pero ahora también tenemos la integral con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z, y entonces tenemos que añadir trozos semejantes a este, pero donde aparezcan cada una de las variables en cuestión. Aparte del tiempo, también aparece la x. Y si estamos en más dimensiones, también aparecerá la y y la z. Y todo esto igualado a 0. Esto que estoy haciendo así a lo loco, si tenéis curiosidad de verlo con detalle y con tranquilidad partiendo absolutamente de cero, os recomiendo el capítulo 19 del curso de teoría cuántica de campos, en el que hablo de los funcionales y fijaos que calculo precisamente las ecuaciones de Euler-Lagrange, aunque es visto como una derivada funcional, pero bueno, las ecuaciones de Euler-Lagrange, básicamente la variación de la acción. Y esto no os preocupéis porque parto absolutamente de cero y a pesar de que es el curso de teoría cuántica de campos, en realidad no hablo nada de cuántica ni de campos ni de nada. Simplemente hablo de funcionales y cómo se calcula la variación de un funcional. ¿Vale? Pues esto es 1 hora y 10 minutos, que igual es un poquito de tiempo, pero esto es por si esto de aquí, esta analogía no os satisface y queréis saber un poco con más profundidad de dónde vienen estas ecuaciones. Vale, y entonces, básicamente, os puedo decir que las ecuaciones de Euler-Lagrange, utilizando la notación relativista, pues se pueden poner de una forma muy bonita, que es parcial de la densidad lagrangiana con respecto del campo, menos parcial mu, la derivada de la densidad lagrangiana con respecto de parcial mu de phi, igual a 0. Esto es una forma simplificada de poner todo esto. Porque fijaos que aquí tenemos mu, que es un índice que está sumando, y por lo tanto este índice va a valer o bien 0, 1, 2, 3. Bueno, aquí fijaos que he puesto una t, pero en verdad tenía que poner ct, ¿vale? Y ct pues es 0, x es 1, y es 2, y z es igual a 3. Muy bien, pues ya tenemos mucho trabajo hecho. Tenemos las leyes que gobiernan la dinámica de un campo según dada una acción. Pero ahora tenemos que recordar lo que dijo Einstein. Resumidamente, Einstein se dio cuenta de que las ecuaciones de Maxwell daban una contradicción muy gorda con el tema de los observadores inerciales. Entonces no voy a entrar en esto porque ya hay muchos vídeos en YouTube que lo explican. Voy a ir directo al asunto. Einstein dijo: cualquier observador inercial tiene que tener las mismas leyes, las que sean. En este caso, nuestras leyes son que, dada una acción, podemos resolver esta ecuación para encontrar el campo. El campo no son las leyes son esto y esto de aquí. Por lo tanto, un observador inercial, es decir, alguien que se está moviendo a velocidad constante con respecto a nosotros, debería tener las mismas leyes. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es levantar esta capa de la manta y vamos a mirar qué ocurre aquí, justo en este plano, en nuestro espacio-tiempo. O sea, ya sabemos que en nuestro espacio-tiempo estará definido un campo que es correcto.
porque hemos utilizado las leyes que parece ser que funcionan, ¿vale? Por tanto, hacemos la apuesta o el guess de que estas leyes funcionan y por tanto, para nuestro problema en concreto, tenemos ya la solución del problema. Muy bien. Pero cuidado porque tiene que pasar también que cualquier observador inercial tenga las mismas leyes. Por tanto, eso nos lleva a la pregunta siguiente. ¿Qué significa un observador inercial aquí en esta hoja de papel verde que es el espacio-tiempo? Bueno, un observador inercial, si respondemos a Galileo, diremos, a ver, un señor que se mueva a velocidad constante con respecto a nosotros, pues responderá a las siguientes ecuaciones. X' igual a x menos vt y t' igual a t. Es decir, que según Galileo y según la lógica del ser humano y la intuición más primitiva, el tiempo pasa igual para todos y la posición de este señor será la misma que la nuestra menos la velocidad a la que vaya ese señor por el tiempo que pase. Eso es lo que diría la lógica, ¿no? O si queréis ver esto de otra manera, si despejo la x, nos dice que si un señor, por ejemplo, está en una posición 2 con respecto a un sistema que se está moviendo a velocidad constante, para nosotros su posición no será 2, sino 2 más la velocidad por el tiempo la velocidad a la que vaya ese señor, ¿no? Entonces esto traducido a nuestra hoja de papel verde, lo que significa es lo siguiente, que si un señor, por ejemplo, inicialmente está aquí y va a una cierta velocidad v, pues entonces ese señor seguirá una trayectoria así. A medida que vaya pasando el tiempo, el espacio recorrido por ese señor será este. Pero si el señor, por ejemplo, hubiera partido desde aquí, pues la trayectoria hubiera sido paralela. Y lo mismo con otros señores. Perfecto. Por lo tanto, los observadores inerciales, al menos según Galileo, serían estos señores morados. Muy bien, pues entonces lo que tenemos que hacer es simple y llanamente ver si estos observadores inerciales tienen la misma acción. Entonces, para hacer eso, es muy sencillo, suena muy raro, pero es muy sencillo. Simplemente decimos, bueno, la acción en nuestro espacio-tiempo dos-dimensional pues será la integral del tiempo, de la posición, y vamos a poner esta acción como modelo. Esta es la acción. Entonces, ahora si hacemos un cambio de coordenadas, pues entonces tenemos que decir, bueno, vamos a aplicar la regla de la cadena. Bueno, por cierto, déjame poner esto de la forma más normal, digamos, que es la derivada de la función con respecto del tiempo. Estoy haciendo que la c sea igual a 1 por un momento, ¿vale? Para hacerlo todo más sencillo. Bueno, pues esta expresión es esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Vale, pues entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Lo voy a hacer aquí un momentito y vamos a decir la derivada del campo con respecto del tiempo será igual a la derivada del tiempo prima con respecto de nuestro tiempo por la derivada con respecto de t prima más la derivada de x prima con respecto de nuestro tiempo por la derivada con respecto de x prima. Regla de la cadena pura y dura. Esto, según esta ecuación, nos da 1 y la derivada de x prima con respecto del tiempo da menos v. Por lo tanto, podemos simplificar diciendo que esto será la derivada parcial 0' del campo menos la velocidad, la derivada 1' del campo. Todo esto es igual a la derivada 0 del campo. Esto sería nuestra primera ecuación según Galileo. Cuando digo Galileo es porque fue el primero que pensó este tipo de cosas, ¿eh? Vale, y ahora vamos a hacer la derivada del campo con respecto de x y aplicamos la regla de la cadena. Será la derivada del campo con respecto t' por la derivada de t' con respecto de x más la derivada del campo con respecto de x' por la derivada de x' con respecto de x. Entonces la derivada de t' con respecto de x vemos que no hay dependencia en x, por tanto esto es 0, y la de x' con respecto de x es 1. Esto significa que si miro aquí tendremos que la derivada parcial con respecto de 1 del campo es una vez esto, o sea,
la derivada de 1' con respecto del campo. Así que si sustituyo, bueno, cuidado porque cuando hacemos un cambio de variable, recordad que cuando queremos pasar a primas hay que poner aquí el determinante del jacobiano. Y recordad que si aquí tenemos primas, las primas tienen que ir aquí. Y esto es una forma simplificada de poner la derivada de t con respecto de t' por la derivada de t con respecto de x', la derivada de x con respecto de t' y la derivada de x con respecto de x'. Y esto es igual a t con respecto de t'. Vemos aquí que esto es igual a 1. Para calcular esta, bueno, podemos despejar un momentito. Esto será x igual a x' más vt. Y esto de aquí es t igual a t'. Y dado que la t y la t' son iguales, puedo poner una prima aquí. Entonces, a ver, la derivada de t con respecto de t', 1. La derivada de t con respecto de x', 0. La derivada de x con respecto de t', v. La derivada de x con respecto de x', 1. Perfecto. Ahora calculamos el determinante y nos da 1 menos 0, 1. Vale. Fantástico. O sea que es como no hacer nada porque nos da 1. Y ahora ya sustituimos, bueno, ponemos el 1 medio y vamos a sustituir esto, que es básicamente esto, por esto de aquí. Lo ponemos aquí, lo elevamos al cuadrado, menos este señor, que es este. Y vemos que cuando desarrollamos todo esto, ni de coña da lo que debería dar. ¿Y qué es lo que debería dar? Pues la integral de t' de x' de parcial 0' del campo al cuadrado menos parcial 1' del campo al cuadrado, y todo esto por 1 medio. Porque sólo así el observador inercial tendrá las mismas leyes. ¿Dónde está? Es decir, igual que esto de aquí. Pero, claro, con sus coordenadas, con sus primas. Y vemos que esto no da, porque fijaos, esto era el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, menos 2 veces el primero por el segundo, menos el cuadrado este de aquí. Entonces, fijaos que esto no da esto. Por tanto, si queremos que Einstein siga teniendo razón, eso significa que lo que tenemos que mandar a tomar por saco es Galileo. Así que Galileo, hijo mío, no eres válido, al menos cuando las velocidades con las que se mueven las partículas son muy grandes. Lo que sigue siendo válido es que los observadores inerciales, aquellos que se mueven a velocidad constante con respecto a nosotros, deberían tener la misma forma de la acción. O sea que esta gente morada de aquí debería mantenerse, porque son observadores inerciales, o sea, esto está claro. Lo que pasa es que si hemos mandado a tomar por saco a Galileo, pues igual tenemos que hacer otro tipo de transformaciones que conectan la posición y el tiempo nuestros con la posición prima y el tiempo prima de otro señor inercial. Entonces, bueno, pues podemos hacer lo siguiente, que es decir, bueno, a ver, vamos a imaginar que x' será un cierto número que no lo sé, por x, más otro número que tampoco tengo ni idea, por t, y lo mismo con esto. Lo podríamos hacer así, lo que pasa es que tardaríamos más rato en llegar a la solución, así que lo mejor que podemos hacer es lo siguiente. Es decir, en vez de hacerlo en plan genérico, que también se podría, podemos decir, oye, pero Galileo de alguna manera tampoco es tan incorrecto, porque lo comprobamos diariamente que eso funciona, ¿no? Vale, pues entonces vamos a hacer la estrategia, vamos a poner que x' pues será, por ejemplo, más o menos como Galileo, que sería esto, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a multiplicar esto por una cierta función gamma, que no sabemos bien qué es, pero que tiene que depender de alguna manera de la velocidad a la que se esté moviendo esos observadores inerciales, ¿no? Y vamos a imponer que el tiempo cambie de una forma similar a como lo hace el espacio para mantener algún tipo de simetría, ¿no? Entonces vamos a decir que tenemos la misma función desconocida gamma y que aquí estará el tiempo menos, y si ponemos por ejemplo v por x, pues esto no tiene las dimensiones adecuadas, porque fijaos que v es
metros partido segundo y la x sería metros, o sea que esto sería metros cuadrados partido segundo y esto debería dar segundos al final, ¿no? Deberíamos poner aquí una c al cuadrado y ahora tenemos metros partido segundo entre metros partido segundo al cuadrado por metros. Esto es lo mismo que metros partido segundo metros, o sea, segundos. Es decir, que esto tiene las unidades adecuadas. Pero si multiplicamos toda la ecuación por c, y ya que estamos con esta t que hay aquí, también la multiplicamos por c solo a la t y entonces dividimos entre c, que es como no hacer nada, de esta manera podemos decir que si por ejemplo llamamos beta a v partido c, pues podemos poner aquí en vez de v entre c, pues beta, y aquí lo mismo. Y si ahora llamamos x0 a ct, lo de siempre, pues entonces en vez de ct, aquí y aquí, pondremos x0, y aquí, pues en vez de llamar ct', pues llamaremos x0'. Y ya que estamos, ponemos x super 1 para indicar que es la primera x, y por ejemplo la y, pues x2, y la z, pues por ejemplo x3. Y pongo esta gamma de otro color para recalcar que es desconocida. Entonces, ¿esto cuadra más o menos con Galileo? Bueno, Galileo significa que estamos yendo a velocidades muy bajas comparadas con la velocidad de la luz. Por tanto, Galileo supone que v partido c es muy pequeño. Entonces, ¿qué pasaría con estas ecuaciones cuando esto es así? Bueno, pues tendríamos que x sería aproximadamente, o sea, me estoy refiriendo a esta ecuación, x', quiero decir, pues sería x menos, y la beta es v partido c, y x0 es ct, por tanto esto se va y nos quedaría efectivamente x menos vt, y todo esto multiplicado por esta gamma de aquí. Por tanto, para recuperar Galileo, quiere decir que cuando hagamos este límite, gamma tiene que acercarse a 1. Si no, las cosas no nos cuadran. Por tanto, almacenamos esta información gamma tendiendo a 1 si las velocidades son pequeñas, al menos con la ecuación de arriba. Con la ecuación de abajo tendremos, a ver, x0', a ver, sería esto, gamma ct menos beta, que es v partido c, y x. Vale, entonces esta c la pasamos dividiendo al otro lado y nos sale aquí c al cuadrado, y cuando hagamos que v partido c sea muchísimo más pequeño que 1, lo que nos da es que el tiempo prima es aproximadamente igual a gamma, pero gamma hemos visto que debe ser tendiente a 1 cuando pasa esto, por tanto es como si hubiera un 1 aquí por la t, y fijaos que si c al cuadrado es muy grande comparado con v, que es lo que está pasando, pues esto prácticamente se va y nos queda lo que tiene que ser, que es Galileo. Así que elegir esta forma de las ecuaciones o de las transformaciones es una forma que respeta lo que ya sabemos de Galileo si las velocidades son bajas comparadas con la velocidad de la luz. O sea que esto tiene muy buena pinta. Pero para que podamos decir que hemos seguido y hemos hecho caso a Einstein, tiene que pasar esto, que las leyes sean las mismas. Así que necesitamos saber qué forma exacta tiene esta gamma para que pase esto, que las leyes sean las mismas. Entonces lo hacemos en un momentito. Vale, vamos a ver. La derivada del campo con respecto de x0. Según la regla de la cadena, esto sería la derivada del campo con respecto de x0' por la derivada de x0' con respecto de x0. Y la derivada de x0' con respecto de x0 pues es gamma, más la derivada del campo con respecto de x1' por la derivada de x1' con respecto de x0. x1' con respecto de x0 es menos beta gamma. Y si hacemos algo parecido para la otra ecuación, pero en vez de derivando con respecto de 0, derivamos con respecto de 1, pues tendremos la derivada de este con respecto de tal por la derivada de 0' con respecto de 1. 0' con respecto de 1 es menos beta gamma, y la derivada de 1' con respecto de 1 es gamma. Perfecto. Y ahora lo que hacemos es elevamos este señor al cuadrado, este señor también, y vamos a restar.
¿Por qué? Pues porque estoy haciendo esto. Estoy reproduciendo esta forma del lagrangiano. Vale, cuando restemos, fijaos que aparte del cuadrado de este más el cuadrado de este, aquí nos va a salir menos 2 veces beta gamma derivada 0' y derivada 1'. Y aquí va a pasar lo mismo, menos 2 veces beta gamma y exactamente lo mismo, pero como estamos restando esta menos esta, esto se va a ir. O sea, los términos cruzados desaparecen, así que voy a poner directamente lo otro, lo que queda. Y de hecho aquí puedo sacar factor común gamma cuadrado y aquí también. O sea que va a quedar un gamma cuadrado aquí fuera y nos va a quedar este señor al cuadrado más beta al cuadrado, este señor al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos la primera parte y ahora menos toda la otra parte, que será beta al cuadrado, parcial 0' del campo al cuadrado, más la gamma ya la hemos sacado factor común, por tanto parcial 1' al cuadrado. Así que si sacamos factor común ahora, nos va a quedar, o sea, vamos a sacar factor común de este con este y nos queda 1 menos beta cuadrado, parcial 0' phi al cuadrado. Y ahora vamos a sacar factor común, parcial 1' phi al cuadrado, o sea, esto, y nos queda beta cuadrado menos 1. Como es beta cuadrado menos 1, puedo poner 1 menos beta al cuadrado, pero poniendo un signo menos aquí. Y hago esto porque ahora puedo sacar factor común este señor. Por cierto, me falta aquí un paréntesis, correcto, y un igual. Vale, pues saco factor común este señor, que con el señor gamma cuadrado está aquí, y entonces, bueno, como no me cabe aquí, lo que voy a hacer es borro esto, borro el 1 menos beta cuadrado que he sacado factor común. Perfecto. Hombre, tiene una buena pinta porque ya tenemos aquí la misma forma para las primas, que es la que queríamos. Entonces tenemos esto, que es básicamente, de momento esto es la densidad lagrangiana expresada en las coordenadas prima. Pero no nos olvidemos que tenemos que calcular el jacobiano. Entonces el jacobiano aquí pues va a dar gamma menos gamma beta menos gamma beta gamma. Así que si hacemos el determinante, esto va a dar gamma al cuadrado menos gamma al cuadrado beta al cuadrado, o sea, factor común gamma al cuadrado 1 menos beta al cuadrado. Vale, esto sería parcial x' entre parcial x. Pero recordad lo que hemos hecho antes, que cuando pasamos a dx0' d1', aquí tenemos que poner el determinante del jacobiano con las primas abajo. Y aquí está con las primas arriba. Pero el determinante pero el determinante de uno de ellos resulta ser 1 partido el determinante de la transformación al revés. O sea que fantástico, porque esto significa que este determinante es 1 entre esto. O sea que curiosamente no nos hace falta encontrar lo que vale la función gamma, porque esto se va con esto y la acción queda invariante. Es decir, con la misma forma en las coordenadas primas. Claro, entonces uno podría sacar la conclusión equivocada de que gamma puede ser cualquier cosa. Bueno, cuando digo cualquier cosa, respetando lo de que gamma tienda a 1 cuando v es mucho más pequeño que c, ¿eh? O sea, cuidado. Bueno, pues no, porque digamos, o sea, no solo se tiene que cumplir esto que acabo de decir, que las leyes sean las mismas, sino que las leyes de transformación que pasan de un señor a otro también tienen que ser las mismas. Esto lo que quiere decir en esencia es, bueno, entonces lo que os digo, sin hacerlo para no alargar más el vídeo, es que si hacemos la transformación inversa de esta, es decir, despejada las x
sin primas, en función de las señoras primas, la forma que tiene que tener tiene que ser igual que esta, exceptuando que en vez de beta será menos beta, porque si hay un señor que está aquí y otro que está aquí, y este señor se mueve con una cierta velocidad v con respecto de este, pues para este es como si este se estuviera moviendo a velocidad contraria, digamos, ¿no? O sea que cuando se hace la transformación inversa tenemos que tener en cuenta que tenemos que cambiar donde haya una beta menos beta, porque recordad que beta era v entre c. Bueno, pues manteniendo esto que acabo de decir, pero aparte de eso, la misma forma, es decir, gamma x1' más beta x0, gamma x0' más beta x1', si imponemos que tenga esta misma forma, entonces necesariamente nos va a salir que beta al cuadrado, o sea, perdón, 1 menos beta al cuadrado por gamma nos va a salir por ahí en medio. O sea, que si lo podéis hacer en casa para comprobarlo, es un buen ejercicio, la verdad. Calcular la inversa de esta matriz, que es una 2×2 que se hace volando, y veréis que saldrá un término así, perdón, al cuadrado. Y entonces la única manera de que tengan la misma forma es que esto obliguemos a que sea igual a 1, lo cual hace que gamma no sea cualquier cosa, sino que tiene que ser esto de aquí. Y hay que escogerla con el signo más por una razón, y es por el hecho de que cuando beta sea igual a 0, querremos que lo que pase es esto. Y solo se cumple si aquí hay un más, ¿vale? Pues esto es básicamente la deducción de las transformaciones de Lorentz bajo el prisma del principio de relatividad de Einstein y también con el prisma de imponer que las leyes de la acción valgan para cualquier observador. Claro, solo nos falta ver si esto de aquí describe o no líneas rectas, ¿no? Estas líneas moradas, y efectivamente así es. O sea, se puede comprobar que efectivamente esto de aquí reproduce estas líneas. Por cierto, esto no es Galileo, ¿eh? Esto es Lorentz. Y son las famosas transformaciones de Lorentz. Pues bien, dicho esto, voy a parar el vídeo y os voy a decir qué es lo que va a pasar en el capítulo siguiente. Básicamente porque os he dicho ya mucha información. Pensaba decirlo en este, pero creo que es mejor lo de siempre. Descansar un poco y ya con las pilas cargadas trabajarlo en el siguiente. Pues bien, lo que os voy a decir en el siguiente capítulo, vamos a coger esta transformación y vamos a darnos cuenta de que la cantidad x0, o mejor dicho, incremento de x0 al cuadrado menos incremento de x1 al cuadrado es exactamente igual que lo mismo pero con primas. Esto que estoy diciendo es lo que vio Minkowski, no Einstein, sino Minkowski. Y lo que vamos a ver en el capítulo siguiente es que esto precisamente es lo que ayuda a definir el concepto de vector. Bueno, mejor dicho, de cuadrivector. Y en el siguiente capítulo veremos cómo eso nos lleva al grupo SO13. ¿Vale? Esto que estoy diciendo así en plan rápido es muy importante. Y eso nos llevará también al hecho de que este lagrangiano, o mejor dicho, esta acción, tendrá como simetría fundamental SO13. Es decir, que toda teoría de campos que se precie, es decir, que haga caso a Einstein, tiene que ser una teoría que tenga incorporada un grupo de simetría que es SO13. ¿Vale? Pues todo esto lo haremos con calma y tranquilidad en el próximo capítulo, y también os introduciré las matrices de transformación de Lorentz y bueno, y haremos nuestras cositas divertidas. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.